Si el bautizo, según dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, es lo que nos injerta en Cristo Jesús, lo que nos hace caminar en el camino que es Cristo Jesús, ¿qué pasa entonces con aquellos que no están en el camino? ¿Qué pasa con aquellos que no están injertados en Cristo Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que no han sido bautizados? Y por eso desde el principio prácticamente de la historia de la iglesia, los niños también son bautizados. Y de ahí depende de la enseñanza de los padres, los padrinos, etc., que el niño pueda conocer la fe que ha recibido en el bautismo y que va a confirmar el día de su confirmación. Por eso San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, cuando le preguntan si ha bautizado a alguien, San Pablo dice lo siguiente, versículo 14: doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fui bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas, es decir, a todo el mundo, incluyendo los niños, incluyendo los sirvientes, incluyendo los esclavos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. El hombre que tiene la experiencia de la liberación de los reos, cuyas puertas de las cárceles se abrieron por la oración de Pablo y Silas. ¿Se recuerdan? Sí. Y dice la palabra de Dios: el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de cerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas, porque las puertas de la cárcel se habían abierto y los presos habían salido. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? La pregunta más importante que el ser humano se puede hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que Dios es un Dios eternamente misericordioso, Dios es un Dios eternamente justo, y el que la ha salvado. Y la pregunta más importante que nos debemos hacer es: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y qué es lo que le dice Pablo junto con Silas? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Ten fe, es decir, cree. ¿Y qué significa creer? Y de esto vamos a hablar el día de mañana. ¿Qué significa creer en Jesús? Someterme a Jesús. Él ya va a hacer lo que yo quiero para hacer lo que Jesús pide de mí. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y miren lo que pasa como resultado. Denunciar la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, todo el mundo, grandes y chicos. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Porque bien sabían que una vez bautizados, no había garantía de que al día siguiente estuvieran vivos, por la persecución tan terrible de parte del Imperio Romano hacia la iglesia de Jesucristo. Y echaban a los leones, no solamente a los adultos, a los niños también. De ahí la importancia de bautizar a los niños, porque no se sabía si al día siguiente iban a estar vivos o iban a morir por la fe. La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica de estos tiempos, está demasiado cómoda. Necesitamos una buena persecución. Y lo digo con el corazón en la mano. La peor persecución es la comodidad. Algo que pensar. Buenas tardes, padre. Mi Buenas nombre tardes. es Cani Tello. Cani, mucho gusto. Y mi pregunta es: ¿qué me puede decir sobre el purgatorio? Y si todos, aunque nos arrepientamos, vamos a tener que pasar por él. Qué bueno. Pues el purgatorio lo pasas aquí o lo pasas allá. O lo pasas en ambas partes. Depende de tus pecados. Mira, cuando uno comete un pecado y uno se arrepiente, el Señor perdona, ¿verdad?
Y no solamente el Señor perdona, el Señor olvida. ¡Qué hermoso! La memoria del Señor es muy mala, porque cuando de verdad nos arrepentimos, el Señor borra ese pecado y ya no se acuerda de él. Pero sin embargo, en nosotros queda la cicatriz del pecado cometido o la secuela del pecado cometido. De ahí nuestros nervios y nuestras inseguridades y nuestros miedos, etc. Si nosotros al morir, y morimos en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal en nuestra alma, si entramos al cielo con todas las cicatrices que tenemos a consecuencia de todos nuestros pecados, ensuciaríamos a Dios. No podemos entrar a la presencia todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros ser imperfectos con las secuelas que llevamos y acarreamos a consecuencia de nuestros múltiples pecados. La palabra, ¿cuántos aquí creen que vamos a ser santos un día de verdad? Pero santos, santos, santos de verdad, con S mayúscula. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Quiero ver los valientes de la iglesia. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? No hay cielo sin santidad. ¿Verdad? ¿Verdad, Carlos? No hay cielo sin santidad. La palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice precisamente eso. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así. Dice lo siguiente: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. El Señor dice en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 44: sean santos porque yo Yahvé tu Dios soy santo. ¿Y qué es un santo? Un consagrado. Este es un santo, consagrado total y completamente a la voluntad del Padre. Padre, que no se haga tu voluntad sino la tuya. Soy tuyo, tú tus tuyos, todo tuyo, Señor. Esta es una santa, a imitación del santo, porque Él es el único santo. Ni ella por la gracia de Dios es imitación de ese a quien llamamos santo, pero el santo es Él. Nosotros, la meta es llegar a ser santos como ella es santo, a imitación de ese que es el único santo, el único perfecto, porque su vida fue hacer la voluntad del Padre. Jesús es el reino de Dios en su humanidad. El reino es donde se ejecuta la perfecta voluntad del reino. En Jesucristo se hace perfectamente la voluntad del reino. Y nosotros, al decir que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Señor, lo que estamos diciendo: Señor, dame tu gracia para que en la misma forma que tú eres el reino del Rey, nosotros podamos ser el reino del Rey que eres tú para nosotros. Entonces, hay que pasar por un proceso que se llama purgación para poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios. Y algunos comienzan ese proceso de purgación, yo diría la mayoría, si no todos, aquí en la tierra. Porque todo dolor, escucha bien, toda situación dolorosa por la que tú pasas aquí en la tierra, si tú se lo ofreces al Señor, el Señor comienza a limpiar, a depurar las cicatrices, las secuelas que hay dentro de ti, para que tú más y más puedas ser espejo de ese a quien llama Señor, que es Jesucristo, que también se le llama el Señor de los dolores, o se le llama también el siervo de dolores. El profeta Isaías lo llama así. Entonces, qué hermoso poder identificar con los dolores de Jesucristo, no como masoquista o no para lastimarme inútilmente, sino que para no solamente depurarme o que el Señor me depure, pero para también ayudar a otros a medida que me identifico con sus dolores, para que ellos también se depuren a medida que vienen a los pies de Cristo Jesús. ¿Entendido? Así que nadie puede entrar a la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto si no estamos purificados. ¿Y qué significa el purgatorio? Al fin y al cabo es to let go de todo lo que he estado atado toda mi vida para atarme sola y exclusivamente a Jesucristo para toda la eternidad. ¡Ah! Eso es. Qué belleza. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, digas, ¿cómo te llamas? Norma Morales. Norma. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Y Dios me lo haga un santo. Amén, amén. Nada menos para todos nosotros.
La pregunta que yo tengo es, como ¿a qué edad debe uno dejar a los hijos adolescentes darles permiso de tener novio? Y si su novio es de otra religión, ¿qué consejo le podemos dar como padres? Y también tengo otra pregunta. Estás hablando de hijos, ¿verdad? O hijos. Hijas e hijos. Bueno, hijos e hijas. Mira, los padres tienen que dar libertad a los hijos siempre y cuando los hijos merezcan esa libertad. Es decir, yo te digo salir con tus amigos hasta cierta hora, y si cumple con lo que tú le pides, le puedes ir añadiendo un poco más de libertad. Pero el hijo no es merecedor de ninguna libertad a no ser que se la merezca, ¿verdad? Lo importante el diálogo entre padres e hijos y decirle: mira, hijo, yo te respeto, yo te amo, yo confío en ti, pero no confío en la gente que está por allá afuera, porque no sé quiénes son. Y por lo tanto, estas son las reglas, ¿verdad? Como dice el libro de Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, si él está de acuerdo, si él está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, entonces digo que tú quieres hacer. No, que yo quiero salir, no, y yo regresando. Aquí no hay nadie que tenga hijos así, pero bueno, por si acaso. Mi hijo, mientras yo esté responsable de ti, esto es lo que se va a hacer. No, porque tú lo quieres. Así va a ser el punto. Sí, también Y si se va a la casa, le pones una cerradura nueva. ¿Para qué la dejas? No, es decir, pues no es eso lo que hace el padre del hijo pródigo: deja a su hijo ir. Si el hijo regresa arrepentido y con deseo de comenzar de nuevo una vida nueva, con todo gusto, hijo, esta es tu casa. Mientras tú estés dispuesto a hacer lo que aquí se te pide que se haga. Si tú dejas que tus hijos se monten sobre ti, ahí te vas al suelo. Estábamos también reunidos en familia comiendo y le digo a mis niñas, les comparto de la Biblia que Jesús dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no vive de vida eterna. Entonces me pregunta mi niña, dice: entonces mis amigas que no son católicas no van a un buen lugar. La Santa Madre Iglesia dice que cada cual va a ser juzgado de acuerdo a la oportunidad que haya tenido de conocer la verdad y de responder a ella. Entonces, una persona, por ejemplo, que nació en el seno protestante o evangélico, pues el Dios no va a pedir lo mismo que aprende de ti y de mí. Pero si la persona conoció la verdad y se fue por conveniencia o por otra cosa, el juicio va a ser un poco más severo. Yo le dije que Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios es un Dios justo. Sí. Y lo otro que estabas hablando de tener noviecitos que no sean de la religión católica, de la fe cristiana católica, tener mucho cuidado, porque, y te lo digo por experiencia, yo tengo 36 años de vida sacerdotal y he visto muchos matrimonios rotos porque los dos son de diferentes religiones, y es un problema. Mientras más divisiones haya en una pareja que piensa un futuro casarse, más problemas van a haber en esa relación, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Sí. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, amiga. Dios te bendice. Gracias, igual para usted. Amén. Aquí tiene una niñita que quiere preguntar. Claro que sí. ¿A qué juega el padre Pedro Núñez? ¿A qué juego? ¡Qué buena pregunta! Fíjate. ¿Cómo te llamas, mija? Cia. Kitsia. Kitsia. Nombre egipcio. Nombre egipcio. ¿Y qué significa? Estrella de lluvias. Estrella, wow, estrella de lluvias, imagínense ustedes. Lluvia de estrellas. O lluvia de estrella, bueno, sigue lloviendo de todas maneras. Eso es importante. Dice la palabra de Dios: como la lluvia cae para empapar la tierra y fertilizarla, y no regresará a mí sin antes haber hecho su propósito, así, ¿verdad? Es mi palabra, que no solamente cae en ti, pero no regresa a mí hasta que tú estés transformado en imagen y semejanza mía. Casi nada, bendito sea Dios. Sí, fíjate que mis juegos, no tengo juegos, pero voy a pensar en un juego, ¿sí? Así que la próxima vez que me invites, ahí te voy a decir qué juego estoy jugando.
Sí, pero mi juego, ¿sabes cuál es? Servir al Señor. Y lo digo de todo corazón. Amén. Sí, yo disfruto. Usted no se imagina, hermanos, hay gente que me tilda de loco y sobre todo, ya yo estoy viejito, sí, ya no soy un spring chicken como dice el rey, ¿verdad? Pero yo disfruto haciendo lo que hago y me canso y a veces voy con los pies arrastrando y todo lo demás, pero yo disfruto, ¿por qué? Porque sé que estoy sembrando la palabra y al fin y al cabo, un día me voy a encontrar con todos ustedes y me va a decir, Padre Pedro, gracias, porque en alguna forma usted me ayudó a estar donde estoy, para la gloria de Dios. Sí, eso es. Si podemos en alguna forma compartir la fe y que esa fe ayude a una persona a acercarse a Jesucristo, mira, total ganancia para la gloria de Dios. Ese es mi juego, mi hijo. ¿Escuchaste? Él es jardinero, siembra semillas. Y sabes una cosa, te invito para que un día tú también siembres semillas para la gloria de Dios. La semilla de la fe y del amor a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. Ahora la pregunta de la mamá. Yo pensaba, bueno, ok. Esa es la contra, ¿verdad? Okay. Tengo 3 preguntas, pero ahorita me formo. 3 preguntas. Ahorita me formo otra vez. Bueno, pues, a ver. Bueno, la primera es que me preguntó hace unos días una señora que sus padrinos de su niña de bautismo se hicieron protestantes, que si podía ella volver a elegir otros padrinos. Claro que sí. ¿Y cómo se hace? Porque pues yo iría al registro de la parroquia, y pediría que los nombres fueran cambiados y explicaría el porqué. Entonces, si hay una pareja que realmente se quiere comprometer, que sea una pareja práctica en la fe, pues eso es lo que se busca, que haya personas que ayuden a los padres para que la criatura pueda crecer en santidad y en estatura en la iglesia de Jesucristo y pueda conocer la fe que se le dio al bautismo y que un día pueda por sí misma decir, esta es la fe que yo quiero para el resto de mi vida. Sí. Pero ya no se puede volver a hacer ponerle agua otra vez al niño, ¿verdad? No hay necesidad, no. Nada más. Solamente un bautismo, eso es todo. Pero sí puede tener padres diferentes, sí. Y la otra pregunta, padre, que el otro día supe, hubo... Ya ves el fuego para atrás. No, estoy jugando. A ver, está entusiasmada. A ver, la próxima pregunta. Y luego ahorita le digo un pecado que soy ratera. Ahorita le doy un abrazo suyo. Mire, la otra es que hubo confirmaciones y primeras comuniones en una parroquia y invitaron a varias personas adultas que no tenían sacramentos, esos 2 sacramentos, pero algunas personas que fueron jóvenes y muchachas están viviendo en unión libre. ¿Qué pasa con el sacramento que reciben? De la confirmación. Y de la primera comunión. Es una payasada. Están añadiendo pecados a su alma. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios en relación sobre todo a la Eucaristía, que es el sacramento central? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 11, capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y si me da un momentito para decir lo que dice aquí, lo pueden leer completo después, todo el pasaje. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, y de ahí la palabra Eucaristía, que significa en griego gracias o acción de gracias, después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Interesante porque los judíos tenían esta fiesta de la Pascua, se reunían una vez al año. La Pascua significa paso, pasha en hebreo, paso de la tierra de esclavitud, es decir, de Egipto, a la tierra de liberación que es Canaán. Y todos ellos se reunían en sus casas para celebrar cada cual esta fiesta tan importante. Jesús hace lo mismo con sus discípulos, pero Jesús hace algo muy diferente. Toma el pan, lo bendice, da gracias y se lo reparte diciendo, esto es mi cuerpo. Y después hace lo mismo con la copa llena de vino. Dice la palabra de Dios entonces, versículo 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, están haciendo lo mismo que hizo Jesús en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Se dio.
dio su vida, ¿cierto? Hasta la última gota de su sangre. La Eucaristía es eso. Esa es la dádiva de la vida de Dios. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y su cuerpo se unan. Y para que a través de tu sistema circulatorio comience a circular la misma sangre de Dios. Por eso San Pablo puede decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Ya? Dice entonces San Pablo, versículo 27, por tanto, el que come del pan o bebe de la copa del Señor indignamente, pega contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, si tú te comes un pedazo de pan cualquiera y bebes un poco de vino cualquiera, ¿qué pecado puede haber? Aunque esté tu alma llena de pecado, nada pasa. Pero si estás comiendo el cuerpo de Jesús y su sangre, peca, dice la palabra de Dios, contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Casi nada. Entonces yo tenía 3 aplicaciones para unas muchachas, pero me criticaron unas de la iglesia porque no se las llevé, porque ellas están viviendo así unión libre. Pero no puedo decirle, mijita, se parece. Con el perdón de ustedes, y por favor no me malentiendan. Y lo que voy a decir es fuerte, los muchachos están en los oídos, o un pene o Jesucristo. Sencillo como eso. Y para los hombres, o una vagina o Jesucristo. Sencillo como eso. Y hay que tomar decisión. ¿Y hasta qué punto tengo que santificarme? Dale, Willy. Es decir, mira, las procesiones de Semana Santa, ¿verdad? El luto en nuestros países, ¿verdad? Las bandas, y seguimos en la misma basura. Y el Señor no quiere ni que cambiemos de iglesia, el Señor lo que quiere es que cambiemos el corazón. Y si cambiamos el corazón, tenemos un corazón semejante a ese que nos ha amado hasta el extremo, entonces no solamente vamos a caminar el camino de la victoria, pero vamos a hacer que el mundo doble rodillas al nombre de Jesús y le proclame Señor. Pero depende de ti y depende de mí. Basta ya de vivir a medias nuestro cristianismo. Basta de decir que somos cristianos y dar el mejor de los ejemplos. ¿Sí? Si vamos a confirmarnos en la fe, vamos a hacer las cosas como Jesús pide. Si vamos a recibir a Jesús pan vivo bajado al cielo, que lo dio todo, y no solamente se hace un ser humano como nosotros, se hace pan, exponiéndose al ridículo, a que lo rechacen, a que lo ignoren, como lo hacemos muchas veces, por amor a nosotros, que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo por Él, hasta las últimas consecuencias. Entonces es donde ellos se dicen, mijita, basta ya, basta ya. No juegues con Dios, no juegues con Dios, porque es el peor juego que puedes hacer. El Señor Jesús dice, o calientes o fríos. ¿Y qué más dice? A los tibios. ¿Por qué? Porque nos convertimos como en un chorizo que se queda en medio de la garganta de Dios. Y si tú tienes un chorizo que está en medio de tu garganta y ni te sube ni te baja, te ahogas. Y el Señor dice, o bajas y eres parte de mí, o sales de mí. Capitán. Gracias, hijo. Dando de ver al Señor. Así es, gracias, hijo. Gracias, hijo. ¿De acuerdo, mija? ¿Pero de acuerdo? Sí, gracias. Si alguien quiere pelear, peleamos, no hay problema. Es decir, si alguien quiere discutir, no hay problema. ¿Verdad? Yo no soy la última Coca-Cola en el desierto. Yo puedo estar equivocado, pero siento en mi corazón que lo que estoy diciendo es las enseñanzas de la Iglesia Católica. 15 minutos tenemos, ¿verdad? Gracias, mija, gracias. Ahora sí te voy a robar una. ¿Ah, caramba? Abuelo. Ratera. Dios te bendiga. Amén. Bien. Aquí me quedo de rodillas entonces delante de ustedes. ¿Saben por qué nos arrodillamos delante de otras personas? Porque en ti está Dios. Es el reconocer que eres templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué les hemos llamado a los sacerdotes? Porque estas manos no son mías, son de Cristo Jesús.
fueron ungidas para Cristo Jesús, que pertenecen a Cristo Jesús. Cuiden a sus sacerdotes, porque nadie puede hacer las dos cosas que hace un sacerdote: absolver en el nombre de Jesús y de su iglesia, y transformar simples dones de pan y de vino en la carne y en la sangre de Dios. Nadie más. Casi nada. Cuando el sacerdote tiene al Señor en sus manos, al Señor del universo en sus manos, ¡wow! Todos los pelitos se ponen, ¡ping!, se paran la punta, y la piel se pone como de gallina. Sí, porque qué privilegio. Pero si no tuviéramos sacerdotes, ¿cómo podríamos celebrar la Santa Eucaristía? No se podría. Yo no sé si les conté a ustedes una vez. Yo subí en un avión y yo siempre miro a ver quién reza, quién ora, quién lee la Biblia. Nadie. ¿Sí? Pero esta vez yo vi a un señor bien trajeado, que estaba con sus ojos cerrados, sus manos juntas, ¿sí?, en forma de oración. Y yo dije, ¡wow! Tremendo, ¿no? Y me tocó sentarme al lado del Señor. Y él seguía orando, yo seguía mirando, ¿sí? Y despegó el avión y él seguía orando. Y decía, tremendo, qué bárbaro, qué hombre de Dios. Y el caso es cuando el Señor termina de orar, yo lo miro y le quedo mirando así. Yo sentía como que la baba se me caía, ¿sí? Yo estaba siempre asombrado por la espiritualidad de este varón. Y le digo, oígame, usted sí que es un hombre de Dios, ¿verdad? Y se me queda mirando con una cara como diciendo, digo, ¿y por qué me pregunta eso? Le digo, porque estaba rezándole a Dios. Y me dice, yo no estaba rezando a Dios. ¿Y cómo que? ¿Y qué estaba haciendo? Me dice, yo le estaba rezando a Satanás. Y sin que le preguntara, me dice, le estaba rezando por la destrucción de todos los sacerdotes católicos del mundo. Míralos, ahí hablar